Tenemos entonces la información ya confirmada sobre el nuevo retiro de los fondos AFP. Se definió que la votación con previo debate será este día jueves. La sesión del Pleno arranca temprano por la mañana, a primera hora. Te vamos a contar los detalles sobre esto porque muchas personas consideraban que ya estaba aprobado en el Congreso. Bueno, ese momento de la última votación llegará el día jueves. Se debate, se vota y a partir de entonces corren 15 días para que Palacio de Gobierno pueda hacer uso de su derecho de observar la norma. La información que se tiene apunta a que Palacio de Gobierno no observará la norma, sino más bien la promulgará como parte de esto último, Lore, de los acuerdos que se alcanzaron en la ronda de diálogos entre el Premier y algunas bancadas. Porque eso podría, una observación podría hacer que demore muchísimo más. Exacto, podría retrasarte 2 semanas el retiro de los fondos. Recordemos que se pagará primero una UIT hasta 4, hasta 20.600 soles quienes tengan ese dinero disponible en sus cuentas. Pero vamos a ver entonces, ¿cuándo se vota el tema de las AFP en el Congreso? Por si no te enteraste, te contamos ahora. Si conoces a alguien que también estaba buscando esa información, tómale una foto a la pantalla, apunta estos datos. Sesión del Pleno del Congreso el jueves. El jueves sería el jueves 11, ahí dice 9, tendría que decir jueves 11 de abril. La última votación, para tener una idea, Lore, 107 votos. Fue la última votación, año 2022. Sexto retiro de fondos, se vota con esa mayoría, entonces lo que nos hace pensar que no será muy distinto ahora, que probablemente tengamos ese mismo número, superando los 100 votos. Y el detalle es que el gobierno no observará la norma. El gobierno no observará la norma. El jueves 11 de abril se votará entonces por el 7º retiro de los fondos de jubilación. Y esa palabra es importante, jubilación. Eso es lo que estamos utilizando en este momento. Claro, en un contexto donde, por más que le duela a las AFPs o al ministro de Economía, el sistema de AFPs no necesariamente ha dado el resultado esperado cuando se trata de un acceso a una pensión. Veía el otro día estos cálculos para tú tener una pensión de 1.000 soles. Más o menos un salario mínimo. Estamos hablando de un salario mínimo. El promedio del salario peruano es 1.600 soles, más o menos. Y recordemos que la AFP te quita el 10%, ¿no? Uno aporta el 10%. Y para tener un fondo de 1.000 soles de pensión tienes que llegar a tener 180.000 soles en tu fondo. Entonces, así el cálculo, ¿no? Si necesitas 180.000 soles y de 1.600 te quitan el 10, o sea, 160, uno tendría que aportar al sistema de pensiones 1.125 meses. Eso quiere decir que uno tendría que aportar 94 años para alcanzar esos 180.000. Obviamente el fondo de pensiones juega en bolsa, te cotiza, tiene mayor rentabilidad. O sea, hay un interés que no estoy calculando como que fuera el aporte íntegro. Pero si a los 65 años te jubilas y uno no empieza a trabajar desde los 0 años, ¿qué posibilidad real tiene aquellas personas que ganan por debajo de los 2.000 soles, por debajo de los 3.000 soles, por debajo de los 5.000 soles, que son la mayoría de peruanos en este país, acceder a una pensión que se parezca al sueldo mínimo siquiera? Ahora, un gran tema, Lore, es que estos problemas que planteas no se han resuelto con la liberación o con este proyecto de ley que busca el retiro de los aportes de los fondos de jubilación. No se resuelve la reforma del sistema previsional. El país marcha sin rumbo a una reforma del sistema de pensiones en la medida que eso no ha sido prioridad para este Congreso. Lo que es prioridad para el Congreso es autorizar un nuevo retiro. Ahora, ¿quién declara sobre esto? José Luna, bancada Podemos, uno de los principales impulsores de los anteriores retiros también, dice que están buscando que se priorice, entrará a la agenda del jueves. Mañana también hay pleno, pero se ven otros temas. El día jueves se verá el retiro de las 4 UIT. Vamos a escuchar a José Luna, líder de la bancada Podemos. La prioridad para nosotros va a ser las 4 UITs para que ingrese el miércoles o jueves a más tardar. Para nosotros es el más importante porque la población está desesperada y esperando que pueda ser auxiliada con eso. Mira, las únicas bancadas que en algún momento se han opuesto ha sido la Renovación, Avanza y la de Fujimori. Pero no tiene mayoría, como ustedes ven. Así es. Claro, ahí hablaba el congresista Luna de las presiones que se pueden dar en la Junta de Portavoces para decir
yo quiero este tema en el Pleno, ¿no? Allí hay una reunión de líderes, de cabezas de las bancadas, donde se ponen los temas y Podemos estaba empujando este tema. Finalmente también el congresista consideraba que esto era una prioridad. Y te digo, es importante ver cómo estamos yendo por la solución a corto plazo, pero no estamos solucionando el problema del sistema, el problema de fondo, el problema que tú apuntabas. Aparentemente se tiene que trabajar mucho para lograr una pensión mínimamente atractiva. Bueno, eso que es la reforma del sistema de pensiones, eso todavía tiene un debate largo en el Parlamento, Lore. No se aprueba en comisión, por ejemplo. Es que es un debate que además no solamente se soluciona con los que hoy están aportando, sino en un país donde el 80% es informal o independiente, no entendamos que no necesariamente está en planilla, que son los únicos obligados a aportar, porque los que giran recibos, giran factura, ellos sí pueden decidir qué hacer con su jubilación. En este caso, no son suficientes, pues el sistema ha fracasado. La ONP también, pensiones de 400 soles, 500 soles, eso realmente, aquellos adultos mayores que tienen esas pensiones, muchas veces tienen que vivir con apoyo de sus familiares, apoyos de sus hijos, que son los que terminan cargando con la realidad de sus padres que no pueden vivir, más aún cuando mayor eres, más gastos de salud tienes, más problemas médicos, medicinas que no alcanzan. Entonces, ¿por qué no se sinceran? Cuando hoy uno accede a la jubilación, puede retirar el 95.5%. ¿Cuánta gente lo retira? ¿Cuánta gente se queda recibiendo la pensión que te ofrece la AFP? ¿Y cuánta gente opta por el retiro? Porque si resulta que optan todos, entonces simplemente lo único que quieren es guardar tu plata el mayor tiempo posible, jugar con ella en bolsa y, bueno, pues al final te la dan. Pero entonces ha fracasado el sistema. Sincerémonos todos y empecemos de nuevo. Al final del día la gente tiene derecho a usar su plata en lo que quiere. Vamos a recordarle a la gente la pregunta que le estamos haciendo en torno al retiro de las 4 UIT de las AFP. El Pleno del Congreso debe ir por este camino, debe aprobar el retiro de hasta 20.600 soles de los fondos de pensiones. Escanea y participa, te estamos haciendo esa pregunta. Claro, Lore, tú planteabas el debate de fondo, estamos resolviendo el tema de las pensiones de fondo y esa puede ser una gran preocupación para el país, pero no parece ser urgente para los políticos. Y en ese tema de sistemas de pensiones, de la jubilación, de la previsión de cómo van a vivir los adultos mayores cuando ya no puedan trabajar, allí nos está sacando mucha ventaja, por ejemplo, Chile, que ya inició un proceso de reforma, ya relanzó su sistema de jubilación con su nuevo presidente. Han estado en retiros, pero ya los retiros no se dan así de fácil en Chile. En Argentina tienes otro problema enorme, porque un sistema que no se supo actualizar les está costando muchísimo a los jubilados, por más bien el tema monetario en Argentina, llegar a fin de mes, ellos también se plantean la necesidad de replantear el sistema de jubilaciones. Aquí es un debate, no tanto. No. Aquí lo que importa es hacer uso del dinero que se tiene en la cuenta de capitalización, pero con los riesgos que esto implica, con quedarte sin jubilación. Esto, ya decíamos, se vota el día jueves, correrán 15 días, puede el gobierno tomarse una semana, imagínate que pase una semana y se promulgue, desde el momento de la promulgación de la ley del retiro de hasta 20.600 soles, desde ese momento corren 90 días para que se puedan procesar las solicitudes, Lore. Y a partir de ese primer día que tú procesaste la solicitud, ponte 1 de mayo, por ejemplo, corren 30 días para que te hagan el primer depósito. Hasta en 3 armadas, entiendo. Exacto. Una UIT en el primer depósito, otra UIT en el otro depósito y las 2 finales, es decir, el 50% restante si tienes del total, ese dinero, claro, si tienes en un tercer pago. Así estaría estructurado esto. En las fechas podríamos tener un primer depósito en julio. Esa era la fecha tentativa. Incluso podría ser antes, si es que esto se aprueba, como todo hace pensar, el día jueves. Pero vamos Interesante lo que mencionabas, que desde el Ejecutivo, a pesar de la oposición del MEF, siempre para cualquier tipo de retiro, estarían pensando en no observar la ley, sino más bien aprobarla. Sí, claro, el gobierno tiene planeado no obstaculizar con esa observación, con ese derecho a veto, la ley que viene del Congreso y más bien promulgarla. Esto habría sido parte de lo que conversó el premier Gustavo Adrianzen con los grupos políticos la semana pasada para obtener el voto de confianza, ¿no?
Entonces es un momento de negociación política, de apóyame en esto y yo te doy el voto de confianza, y en esa conversación, en ese acuerdo político, el gobierno anticipó que no iba a observar el nuevo retiro, el 7º retiro de fondos de AFP. Muchos preguntan, ok con la AFP, ¿qué pasa con la CTS? También. Hay 12 proyectos de ley en el Congreso ahora que tienen que ver con la libre disponibilidad de la CTS. Recordemos este seguro de desempleo que las empresas depositan en orden de un sueldo al año para todos los trabajadores en planilla. Lo hacen en 2 partes, en mayo y en noviembre se paga la CTS. Bueno, había una liberación hasta el 31 de diciembre del año pasado. Lo que se busca en el Congreso es extender esa liberación hasta este año, hasta el 31 de diciembre de este año. Y eso todavía está en comisión, pero podría avanzar rápido. Son 12 los proyectos. Mira, una idea, para que tengas una idea de qué grupos apoyan. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Bloque Magisterial. O sea, muchos de los grupos que han votado para el retiro de las 4 UIT también apoyan lo que sería la libre disponibilidad de la CTS. Por ende, puede más bien que no haya una votación en contra el día de mañana, quizá abstenciones, el día jueves, perdón, quizá abstenciones si se lleva a debate el tema de las AFP, como parece ya está definido, Lore. Vamos a ver qué sucede. En un contexto donde además hay los congresistas siguen legislando para aquellos trabajadores formales, los más formales si quieres posibles, aquellos que están en planilla, que son los menos en este país. Pero si tú te das cuenta y empiezas a revisar, ¿qué iniciativa han dado para aquellos que son independientes, aquellos que están en la informalidad? ¿Cuáles incentivos se han generado, ya sea para que aporten a los sistemas de pensiones, para que entren a otros regímenes laborales? Ninguno. Es como si esos ciudadanos no existieran. Sí, tal cual. El Congreso se ha enfocado en legislar para el grupo de trabajadores que tienen planilla, beneficios laborales, vacaciones y todo este tipo de compensaciones, ¿no? Pero no para la gran masa informal en el Perú, que ha crecido después de pandemia, que sigue en un constante, por ejemplo, no te permite recaudar impuestos. Hay una crisis de recaudación en SUNAT a partir de precisamente eso, nuestra economía informal. Y bueno, es una situación complejísima y eso no se aborda con el tema del retiro de las 4 UIT, pero para todo el público que sí está ansioso de saber novedades, entonces el jueves se vota y estaremos con información al respecto.